Mauricio, hola Carmen. Hola. Contanos, ¿qué te trajo por Helsinki? Vinieron a visitarme Mauricio y su pareja. No nos conocíamos, pero tenemos un amigo querido en común. Entonces los invité a venir a casa. Quería que conocieran cómo se vive en los suburbios de Helsinki. Vivo a 20 minutos del centro y a 300 metros de la playa, en una zona de lo más agreste, donde hay muchos conejos, ardillas y a veces hasta zorros. Entonces, después de la cena, fuimos a la playa, nos sentamos en mi roca preferida y empezamos la entrevista. Mauricio vino a Helsinki a dar una clase inaugural para todas las maestrías de diseño en la Universidad de Aalto y habló de Sandra. ¿Quién es Sandra? Es una orangután hembra que vivió 20 años enjaulada en el zoológico de Buenos Aires. Y el grupo donde trabaja Mauricio formó parte de una serie de intervenciones que influyeron en el destino de Sandra. ¿Pero qué tiene que ver esto con diseño?, se estarán preguntando. Si consideramos diseño lo que crea el hombre sistemáticamente, el dominio de lo artificial, entonces las leyes también son diseño. Y últimamente hay muchos diseñadores interesados en cómo se crean las leyes y en usar diseño para crear leyes o políticas públicas. En este capítulo charlamos de cómo un grupo de activistas urbanos formado por investigadores y arquitectos pudo influenciar el destino de Sandra a partir de diferentes intervenciones. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, lo que me trajo por Helsinki es una invitación de Ramia Macé para dar una charla en el curso introductorio que tiene en la Aalto University. Hablé de un caso que es la orangutana Sandra, que es un orangután que está encerrado en el zoológico de Buenos Aires y que en el año 2014 la justicia le concedió derechos no humanos a un animal por primera vez, y fue un caso que tuvo mucha repercusión en los medios globales porque fue la primera vez que un animal obtenía derechos no humanos. ¿Qué quiere decir derechos no humanos? Por ejemplo, en el Código Civil argentino, y los animales entran en la categoría de cosas porque tienen un propietario. Entonces, lo que pasó con el caso de la orangutana Sandra es que por primera vez se le sacó al animal del lugar de ser una cosa. O sea que dejó de ser como un esclavo del zoológico de Buenos Aires. Claro, dejó de ser un esclavo, porque de hecho los animales del zoológico de Buenos Aires son propiedad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Porque el animal no tiene una representación, porque es una cosa que tiene un propietario. Entonces, con este fallo, que fue histórico, lo que pasó es que el animal pasó a ser un sujeto no humano. Ok. Sintiente, ¿no? Claro, no, sintiente es lo intermedio, porque este fallo se preparó teniendo como base a una modificación del Código Civil francés, donde reconocen a los animales como seres sintientes. Pero eso todavía no los hace sujetos no humanos. Lo que pasó en el caso de Buenos Aires es que se fue más allá, y usando ese antecedente del Código Civil francés se declaró a la orangutana como sujeto no humano. O sea, se le dieron las garantías que tiene un humano a un animal. ¿Y eso de qué manera la ayudó a la orangutana? Tiene varios niveles de lectura, ¿no? Tipo, cambió un paradigma sobre lo que se suponía que era un animal, cambió un paradigma respecto al género y a la especie, en el sentido de que se movió la línea y lo que era considerado un animal ahora es considerado un sujeto no humano, que no es lo mismo. Pero eso también tiene connotaciones para la trata de animales, ¿no? Por supuesto, justamente en uno de los videos que mostré, que hicimos nosotros sobre la audiencia que concedió la jueza, que es interesante acotar que la jueza trabaja en el tema de urbanización de villas y en el tema de derechos a transexuales. O sea, está relacionado en el sentido de cómo se mueve la línea que permite incluir cosas que estaban fuera en cosas que están dentro. Cómo se extiende una línea
de, por ejemplo, lo que es considerado como segregación urbana, se mueve la línea de lo que es considerado el transgénero. Entonces, en el caso de la orangutana Sandra, lo que hace la jueza es llevar más allá eso y decir, bueno, un animal es un sujeto no humano y por lo tanto tiene derechos a la libertad ambulatoria, a ser tratado en respeto a su bienestar animal, que el bienestar animal es algo que se puede medir. Tiene dos lecturas, ¿no? Pero uno es la base del derecho intrínseco del sujeto no humano que dice, bueno, cómo es el bienestar de un animal que no es el bienestar de un humano, es diferente. El bienestar de un animal tiene que ver con que pueda cumplir con sus demandas cognitivas, que tiene que ver con que tiene que hacer cierta actividad, tiene que poder hacer cosas que hace un orangután. No es un bienestar que está pensado desde lo antropomórfico del hombre. ¿Y las demandas físicas y las demandas emocionales del animal? Bueno, son esas, Ah, justamente. ok. Eso es lo que miden los Pensé que las veterinarios. cognitivas eran como más intelectuales. Pero son respecto a la especie, no respecto a la especie humana. Es el derecho intrínseco que tienen los animales. Ok, pero no entiendo cómo es que te invitan a dar una charla en la universidad, en la escuela de diseño, a dar una charla Mm, sobre los derechos de los animales. No, pero lo que sí nuestra investigación produjo es reconocer que en ese proceso, en ese pasaje de darle derechos a un animal, hay un paradigma de cómo podría pensarse un proceso de diseño en el cual hay muchísimas partes que intervienen tratando de definir qué es un animal y todo ese proceso, que se puede ver bastante en la audiencia, tiene que ver con una metodología de ir haciendo traducciones entre diferentes campos de saber, diferentes tipos de dominio y diferentes tipos de expertise. Y el diseño tiene que ver justamente con eso, como con cómo vos trazas una línea, la línea que separa el animal del humano. El diseño es trazar líneas. Entonces, cómo esa línea es trazada por los diferentes saberes, ¿no? Entonces, cuando hay un arquitecto que se llama Eyal Weizman que dice cuando un arquitecto o un urbanista traza una línea está produciendo un hecho de violencia política, que muchas veces no es consciente, pero tiene consecuencias. Por eso es performativo trazar una línea. No es simplemente la trazo, no la trazo, la tacho, porque en una línea que vos trazas estás haciendo una división. Está bien, pero entonces cada vez que haces una ley, estás haciendo Es un un proceso acto de de diseño. diseño, es un proceso de diseño, sí, es un proceso de diseño en el cual todos quieren hacer una delimitación que es contestada por otros, ¿no? Entonces, en el caso de la asamblea se ve los veterinarios tienen que hablar en favor de Sandra, tratando de decir, bueno, tipo, cuáles son las condiciones intrínsecas por las cuales el bienestar del animal se puede demostrar de tal o cual forma, ¿no? Los abogados dicen otra. Entonces, por ejemplo, pasa, eso se ve en el video de la asamblea, que se usa, por ejemplo, una abogada de derecho animal usa el caso de su hermana, que es insana mental, por la cual ella dice, si una persona, como dice el Código Civil, es persona porque tiene derechos y obligaciones, ella se pregunta si un insano mental tiene derechos, ella dice sí, tiene derechos. Entonces, ese modelo del derecho tutelar, que es cuando vos representás a alguien que tiene las capacidades cognitivas reducidas, ese derecho se usa, en un pasaje de ese modelo, se usa para preservar los derechos del animal, en el sentido de decir, bueno, está bien, el animal no es que tiene derechos o obligaciones, tiene derechos, porque por más que no pueda cumplir obligaciones, tiene derechos a ser tratado con la dignidad que se merece un animal. El ecocidio es la destrucción de un ecosistema con consecuencias intergeneracionales para los que habitan, ya sean humanos o no humanos. Eso se define en la guerra de Vietnam. Este caso de ecocidio era por la plantación de aceite de palma, que es una especie de producto que está en todos los alimentos, es como la lecitina de soya,
es de una empresa coreana e indonesia en los bosques de Sumatra y Borneo, que lo que hacen es destruir la selva, destruyen el hábitat del orangután. El orangután es originario de ahí. Y por ejemplo, las plantaciones de soja en Argentina, ¿vos las nombrarías como ecocidio también? Bueno, hay muchos grupos de activismo que quieren declararle un ecocidio, y creo que hoy se habló de eso, porque en Europa se prohibió el glifosato, que es el pesticida que forma parte del paquete tecnológico de la soja. Y en Argentina hay mucha gente que quiere hacer un caso de crimen por ecocidio contra Monsanto, que es la que fabrica el Roundup, que es el glifosato que se usa como pesticida, por los casos de malformación fetal, cáncer que hay en los pueblos argentinos rodeados de la soja. Por eso, genocidio y ecocidio están relacionados. Y en la historia nacional de los países con llanura y fronteras expansivas como Australia, Estados Unidos, Argentina, hay una tradición de que primero aparece el genocidio para después hacer el ecocidio. Nosotros, como argentinos, identificamos el 2001 como el año de la crisis, pero a nivel global se estaban vislumbrando en estos años los primeros indicios de la crisis ecológica. Según Mauricio, si vos le preguntás a un arquitecto argentino qué pasó durante el 2001, te va a decir no tenía trabajo, y en el 2004 lo volví a tener. Los arquitectos, y yo agregaría también los diseñadores, solo registraron la crisis como una recesión y pocas veces analizaron el impacto sobre la forma de producir que tienen las crisis. Y estas crisis pueden producir verdaderos cambios y hacer arquitectos o diseñadores menos interesados en producir menos cuadrados, pero más conscientes del impacto ambiental de sus intervenciones. Yo no sabía que existía un grupo de activistas arquitectos haciendo un trabajo tan interesante como ese. ¿Cómo se financia? ¿Cómo existe un grupo así? Nuestro grupo está conectado con muchos otros grupos, y hoy, justo después de la charla ahí en Aalto University, vino una chica a hablar justamente de eso, ¿no? De cómo nos financiábamos, porque también eso implica un alcance de las investigaciones. Según quien te financia, vos podés ir hasta cuál lugar o no. Sí. Eso fue parte por la cual, nosotros venimos del mundo de la arquitectura, que es un mundo que en un momento nosotros interpretamos que lo único que hace es agregar metros cuadrados a un sistema de producción de real estate, que en muchos lugares del mundo es exactamente lo mismo. Entonces, cuando nosotros identificamos, sobre todo a partir de la crisis del 2001, que fue una crisis política, fue una crisis de representación, y también estaba montado sobre los primeros trazos de la crisis ecológica a nivel global. Crisis política y crisis ecológica son un poco la base de nuestra práctica, que el mundo profesional de la arquitectura solo lo registra como una recesión. ¿Entendés? Si vos le preguntás a un arquitecto qué pasó en el 2001, dice me quedé sin trabajo, y en el 2004 volví a tener. Pero no tiene un impacto sobre la forma de producir conocimiento. Sigue siendo lo mismo. Es una entidad que provee servicios y depende de si hay demanda o no. Pero para nosotros no es eso, sino que es una forma de, llamarlo, de exploración de cómo se constituye lo público en la arquitectura, el urbanismo, la ciudad, lo urbano. Entonces, hay antecedentes. Por ejemplo, está la figura esta de la oficina que se llama Arquitectura Forense, que es la que nos invitó a trabajar primero en el caso de Sandra, que es un arquitecto que se llama Eyal Weizman, que es de origen israelí, que él empezó trabajando diciendo la arquitectura israelí, si yo la tuviera que representar, diría que es una estrategia de ocupación ilegal de Palestina a través de urbanizaciones, donde la urbanización se usa como un arma, y es un arma que violenta y destruye los derechos humanos del pueblo palestino. Entonces él hizo una muestra
donde dijo, le habían pedido el Colegio de Arquitectos de Israel que haga una muestra sobre arquitectura israelí, y en vez de mostrar edificios y qué sé yo, puso todas las ocupaciones militares de Israel en Palestina. Por supuesto lo echaron, tipo quemaron los catálogos, todo, pero el tipo empezó ahí una práctica de investigación en el cual dice, la urbanización es violencia, porque es violencia contra el territorio, es violencia contra los habitantes, y desarrolló una línea de investigación que tiene que ver con Argentina, porque para él los mentores de todo del proceso de investigación forense, que es una especie de ingeniería reversa, es averiguar qué pasó con ese hecho de violencia, no son solamente contra los individuos, sino son contra los territorios. Y él siempre nombra que sus mentores fue el equipo argentino de antropología forense, que fueron el primer grupo que empezó a hacer trabajos de campo en crímenes por derechos de lesa humanidad. Fue el primer grupo que hacía trabajos de campo, primero en Argentina, después los hizo en Yugoslavia, en Chechenia, no sé, en todos los lugares. Empezó a producir un proceso de producción de evidencia de un crimen que había sucedido para que fuera llevado a un tribunal internacional. Esa tarea él la llevó a la arquitectura. Dijo, la arquitectura también produce crímenes. También produce crímenes. El urbanismo produce crímenes todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para evidenciar eso, para registrar eso? Porque si no, lo que pasa es que siempre se asume que la construcción siempre es algo positivo. Y es destrucción de un ecosistema. Y de hecho, hoy podríamos decir que los derechos, la única crítica de arquitectura que hay hoy es la que habla de los derechos de naturaleza, dice, cuando la urbanización destruye un ecosistema, que son muchísimos casos hoy en día. Ok, pero a vos te invitaron acá de la Universidad de Alto y de alguna manera la idea es como proponerle a los estudiantes que hay maneras alternativas de ser diseñador, maneras Exacto. alternativas de ser arquitecto. Y una Sí. manera es haciendo este tipo de investigación activista, Sí, pongámosle. sí. El diseño hoy es imposible de pensar sin su performatividad que incluye el activismo. Es imposible pensar eso porque hoy justamente lo decía, no es que hay una práctica del diseño y después una posición ética personal. Eso ya no es posible. Eso era posible en una época, ahora no es así. Porque lo que pasa siempre es alguien que dice, yo tengo las mejores intenciones, pero después hace una práctica de diseño donde en realidad esas intenciones se van por el tacho. Porque están tramadas, porque lo que vos producís ahora son cosas donde eso aparece tramado en el proceso, no es una opción que vos tomás simplemente. ¿Se entiende? Cuando vos ves Facebook, Facebook no es las intenciones de Zuckerberg y lo que hacen los ingenieros, es todo el proceso por el cual vos tenés un algoritmo que da tal cosa, un sistema de gestión de datos que es tal otra, y eso está tramado en el proceso técnico y el outcome ético que da eso. Estoy de acuerdo que se puede usar la arquitectura o el diseño como herramienta de reflexión, ¿no? Que en este caso es, o sea, estás usando como ejemplos de arquitectura como herramienta para reflexionar sobre la arquitectura, el espacio público. Pero no estás solo ahí, ese es el tema, porque no es un problema del diseñador, no es una crisis laboral del diseñador, es que los procesos en los cuales está inmerso son procesos de diseño donde hay diferentes actores que tienen dimensiones diferentes y donde ya no te pertenecen tus decisiones. Ese es el tema. Vos no podés actuar desde afuera con las garantías de una profesión que te cubre. Es decir, bueno, yo fui entrenado para esto, yo desde afuera aporto esto. La teoría de la complejidad es que vos te metés en un escenario y sos transformado, y hay otros que tienen la misma capacidad de actuar que vos, e incluso pueden llegar a tener más, depende del proceso, pero no pueden no pueden delimitar eso, ¿entendés? Ah, no, bueno, esto es trabajo del diseñador. No, es un proceso de aprendizaje colectivo donde todos tienen apuestas y todos comparten una incertidumbre. Eso es muy diferente
a el tipo que dice, bueno, el proceso de diseño es así. ¿Qué es lo que pasó con los arquitectos? Sí, el ecoparque va a ser así. No le importa a nadie eso, ¿entendés? Sí. No le importa a nadie. ¿Produce algún conocimiento? No, ninguno. Son unos papeles que pasaron un momento en un ploteo, están tirados por ahí, el gobierno de la ciudad les pagó, pero no forma parte del proceso en el cual se consiguió mover, cambiar un paradigma en el cual ese conocimiento se produjo a partir de la interacción entre actores diversos, con apuestas diversas, con expectativas diversas, en una gran incertidumbre. El concurso de diseño no tiene ninguna incertidumbre. Y si no tiene, y si no tiene incertidumbre, no tiene ningún valor y no representa nada y no mueve la aguja de nada. Y ese es el gran drama que tiene las facultades de diseño. No mueven nada. Bueno, entonces, ¿Entendés? ¿cómo hacemos para arrear Un más? tuit de Trump produce más cosas que toda la facultad de diseño juntas. Escúchame, ¿Entendés? ¿cómo hacemos para tener más estudiantes interesados en este tipo de investigación? Tienen que leer los diarios. Tienen que leer los diarios. Por ejemplo, otro caso. Un caso que es muy interesante. Es parecido al de Forensic. Me parece más arriesgado, que es el de este tipo que se llama Bellingcat, que es un tipo que en algún pueblo de Estados Unidos con una computadora empezó a investigar en la guerra de Crimea, que declararon los rusos hace 4 años. No la declararon nunca, que es una guerra con... La ganaron. Claro, bueno, no importa. Él empezó a investigar el caso del avión este que bajaron en Ucrania, que no se sabía quién lo había bajado, ¿no? Y lo que él hizo fue levantar de internet con herramientas que vos podés acceder, YouTube, videos, tipo Google Maps, no sé qué, empezó a trabajar con todo eso y el tipo después de 1 año y medio, él logró reconstruir cómo había sido el accidente, lo que se pretendía que era un accidente, que fue una destrucción deliberada con un objetivo de guerra del vuelo este de Malaysian Airlines que cayó en Ucrania, ¿no? Y él produjo toda esa evidencia, y esa evidencia él la difundió como una investigación, y fue una evidencia que tomó el gobierno de Holanda, que era uno de los que reclamaba porque la mayoría de los que viajaban en el avión eran holandeses. Los rusos hicieron una contrainvestigación donde demostraron que no habían sido ellos, pero tuvieron que hacer toda una construcción infernal con evidencias, con los partes del fuselaje, no sé qué, para demostrar que la evidencia de ese tipo no era cierta. Y eso fue un tribunal internacional, no sé qué. Ese tipo estaba solo en la casa con las herramientas de internet que todos tenemos. Fíjate, tipo, toda la catarata de consecuencias que tuvo ese proceso. Pero bueno, es alguien que se mete en un proceso y que lo que hace es que va moviendo y es siendo movido por todas las circunstancias por las cuales esa investigación se vuelve performativa y tiene alcances diplomáticos, epistemológicos. Ok, ahora podemos volver Eso para no es un concluir. concurso de No, diseño. para concluir, a mí me gustaría que esta práctica arquitectónica activista de investigación Está que bien. vos estás haciendo sea un poco más mainstream. O sea, que realmente haya más gente que pudiera seguir esa línea y no necesariamente tener una práctica proyectual de construir más casas todo el tiempo. ¿Cómo hacemos para ir hacia ahí? ¿Cómo se financia eso? ¿Cuáles son los mecanismos por los que alguien puede seguir tus pasos? Primero tiene que ver con cómo hacer una descripción radical de las situaciones. Cuando digo que es una descripción radical, es que cuando uno trata de describir estos procesos no lo hace solo. Respecto a la financiación, uno también tiene que pensar que en estos escenarios no puede involucrarse uno asegurándose la financiación cuando hay alguien que está afectado, que lo mueve en el proceso es que esa afectación le produce un perjuicio. Entonces, ahí aparece un problema. Si yo estoy en relación con afectados, digo, ¿cómo yo me conecto con ese trabajo? Porque si no, me aparece la cosa del laboratorio desde afuera, ¿no? Yo opero, pero para mí no tiene consecuencias, tiene consecuencias para el otro.
el tema de los escenarios complejos es que tiene consecuencias para todos y todos terminan involucrados. Hay como muchísimas iniciativas que están pensando esto. No sé, se me ocurre una, ya tiene unos años, ¿no? Pero era este dispositivo que había hecho alguien que se llama Dimitri Kleiner, que tiene que ver con cómo producir un software para que sea usado por organizaciones o cooperativas o grassroots communities, pero que cuando vos cuando quiera tener un uso comercial, vos tengas que pagar, pero si quiere tener un uso comunitario, cooperativo, puede ser gratis, ¿no? Bueno, ese tipo de dispositivo donde lo legal, la financiación y la disponibilidad de uso de la herramienta como cosa común o como de uso público esté contemplado, está todo tramado en un aparato, son estas nuevas formas que hay que pensar cómo haces para financiar procesos en los cuales la financiación no implique obedecer las órdenes del ente que te financia, ¿no? Bueno, yo te voy a explicar cómo lo hacemos acá. O sea, Sí. nosotros, muchos diseñadores que hicimos investigación, lo que hacemos es justamente hacer investigación adentro de la universidad y hacer con nuestra investigación un poco de activismo o de empujar hacia lo que nosotros consideramos un escenario un poco más positivo y que genera Ok. algún bienestar para esta sociedad. Entonces, de alguna manera, usamos la posibilidad que tenemos de investigar para hacer intervenciones, sea en el espacio público, sea como diferentes intervenciones de diseño. Cuando yo trabajaba en la universidad, por ejemplo, hacía como piezas interactivas en los museos. Como hay diferentes tipos de intervenciones que se pueden hacer. Pero para nosotros está muy claro que lo tenemos que hacer dentro de la universidad porque es la posibilidad de financiar Tu tiempo para dedicarte a eso otro. Exactamente, y también, o sea, podemos hacer esos prototipos que hacemos, esas intervenciones, porque sabemos que tenemos subvención para escribir e investigar. Y esas intervenciones son nuestras herramientas de diseño. Ese es el modelo nuestro o de muchos de nosotros para poder investigar y a la vez hacer un poco de activismo político. ¿Cuál es el modelo por el que ustedes pueden ser independientes de todo? Porque de todo uno nunca es independiente. No, uno es interdependiente con las cosas, pero me parece que hay un problema que es más epistemológico. Yo creo que la universidad, capacidades que tiene están tan desbordadas por procesos de aprendizaje que no pasan ya en la universidad y que no pasan en una esfera delimitada. Ese es el problema. Es pensar que hay una esfera autónoma desde la cual vos podés operar sobre una realidad que está afuera. A mí me parece que esa división entre estoy adentro y estoy afuera es la que ya no funciona porque los procesos ya no son así. Está bien, estoy de acuerdo. Genial, estamos afuera de todo. ¿Cómo financiamos todo eso? Bueno, hay como muchísimas formas y hay muchas que hay que explorar. Digo, yo no estoy dando una metodología como tiene que funcionar eso, digo, sino que en cada escenario aparecen posiciones en las cuales vos empezás a formar parte de eso, pero no desde un lugar en el cual siempre vos tenés la misma posición, porque si no te convertís como en un especialista que opera desde un lugar. Yo no te estoy dando la solución, te estoy diciendo cómo es un campo donde si vos pretendés operar desde cierta autonomía, no vas a tener ninguna injerencia en el escenario. Eso es lo que digo, eso es lo que le pasó a los arquitectos. Dijeron, nosotros vamos a hacer el ecoparque. Y no produjeron nada, ¿entendés? No movieron la aguja de nada, ¿entendés? Tipo, corres ese riesgo y sí, tenemos las mejores intenciones, pero hay un proceso que implica reconocer otros actores que muchas veces llevan el problema hacia un lugar donde, viste, tipo, no está garantizada tu rol. Eso es lo que quiero decir. Pero para vos hay una posibilidad de hacer una práctica proyectual que sí sea ética y que aporte algo, o siempre esa práctica tiene que ser una reflexión
una investigación. No, digo, me parece que si querés involucrarte en estos problemas que pasan ahora, no vas a poder hacer desde el mismo lugar que asignaba este aparato de producción de conocimiento que es la universidad. Lo tenés que hacer desde otro lugar. Pero eso depende de cómo te quieras involucrar en el proceso, porque un poco tiene que ver con esto del foro de expertos y no expertos. Hay un montón de situaciones donde el no experto es el que puede liderar la discusión del problema. Eso pasa todo el tiempo y pasa mucho en Sudamérica, donde hay una burocracia técnica que depende de instituciones estatales que no tiene el conocimiento para lidiar con una situación donde el afectado la tiene. Digo, todos los casos de denuncia de glifosato, de producción de evidencia de enfermedades por el uso de pesticidas, fue negado por las universidades, que tienen convenios con empresas de biotecnología. Lo negaron, ¿entendés? Está negado, eso está documentado. Hubo un solo científico de la Universidad de Rosario que trabajó con los afectados, que después se murió, pero digo, hay un problema, porque claro, la universidad cuando ve financiación va para ahí. Que las universidades tampoco son independientes. Y no lo son. No lo son porque primero no lo son de sí mismas independientes. Es un cambio como de paradigma. Digo, Eyal Weizman trabaja en Goldsmith, que es una escuela de arte, no es de arquitectura. Porque el arte le da un poco cierta libertad que él no podría tener en el mundo de la arquitectura. Y él lo ubicó ahí. Entonces eso le da como recursos que después él las utiliza en estas controversias donde es llamado por ONGs de derechos humanos. Bueno, en nuestro caso fue que durante mucho tiempo trabajamos en el tema del riachuelo haciendo una alianza con gente de la industria de Internet que producía plataformas de datos. Entonces, lo que había que construir era una plataforma de datos sobre cómo se iba monitoreando el proceso de limpieza del riachuelo, que era para unas organizaciones de la sociedad civil que monitoreaban a la autoridad de Cuenca que estaba haciendo la limpieza del riachuelo. Bueno, ahí lo que hubo que hacer es producir una plataforma de datos, eso se cobró, ¿entendés? Eso financió la investigación. A la vez que se iba haciendo una investigación, se iban produciendo herramientas que tenían que ver con lo que demandaba esa controversia. En ese momento hay que tener una plataforma de datos porque la autoridad de Cuenca no proporciona los datos de cómo se está haciendo el saneamiento. Entonces hubo que hacer todo un proceso de diplomático, de hablar con lo de la Kumar, ver qué datos tenían, cómo los publicaban, sacarlo del PDF, scrapearlos. Bueno, bla. Pero bueno, ahí te digo, ahí tuvo que ver, sentido que fue una actividad que pudo financiar una investigación y a la vez ser una posición respecto a lo que pasaba en esa controversia. Bueno, eso. Entonces, tu último consejo para los estudiantes con los que viniste a ver, ¿cuál sería? En 2 palabras. Tienen que leer los diarios y por otro tienen que meterse en problemas. Tienen que meterse en problemas en los cuales ellos se tengan que involucrar y donde haya grandes dosis de incertidumbre. Si saben muy bien qué es lo que hay que hacer, seguramente no va a funcionar. Buenísimo, muchísimas gracias. Pero gracias a vos. Después de esta charla me quedó como la mala sensación que hinché demasiado las pelotas preguntando cómo se financia este tipo de arquitectura, la arquitectura activista. Me confieso muy pragmática, a veces demasiado. Coincido con Mauricio en que tiene que haber conciencia ética en todo acto de diseño, pero por eso quise saber más cómo podemos hacer posibles y motivar a los jóvenes a este tipo de práctica profesional un poco más reflexiva y comprometida con el